que lo puedan ver también otro rato si quieren. Ya está. Se va a decolorar a 80 grados centígrados por tratamiento con carbón absorbente en una planta de filtración por contacto. Los datos para la isoterma de absorción en el equilibrio se obtuvieron agregando diferentes cantidades del carbón para separar lotes de la solución original y observando el color alcanzado en el equilibrio en cada uno de los casos. Los datos. Eh, perdón. Estoy mal aquí, ¿no? De la solución original, observando el color alcanzado en el equilibrio en cada uno de los casos. Los datos con la cantidad de carbón expresada en base en el contenido de azúcar de la solución son los siguientes. Esa tabla, por si acaso, que me da, son datos experimentales. Nosotros tenemos que encontrar mediante tratamiento de datos por mínimos cuadrados o regresión lineal que vamos a hacer. Tenemos que encontrar la curva que mejor se ajuste, por decir. La solución original tiene una concentración de color de 20, medida en una escala arbitraria. Se desea reducir el color a 2.5% de su valor original. Vamos a ir aclarando qué quiere decir eso. Inciso A, me dice, ¿no? Conviértase los datos de equilibrio a Y, unidades de color por kilogramo de solución. Pregunta, si siguen la ecuación de Freund-Delitzsch, me pregunta, ¿no? Si lo hacen, ¿cuáles son las constantes de la ecuación? Inciso B, calcule la dosis necesaria de carbón fresco por 1000 kilogramos de solución para un proceso en una sola etapa. Inciso C, calcule la dosis necesaria de carbón por 1000 kilogramos de solución para un tratamiento a corriente cruzada en 2 etapas, utilizando la cantidad mínima total de carbón fresco. Inciso D, calcule la dosis necesaria de carbón por 1000 kilogramos de solución para un tratamiento a contracorriente en 2 etapas. Bueno, este problema, por si acaso, está en el Treival, en problemas propuestos, por si acaso. En ahí creo que hay un error en la parte del typeo, quizás. Creo que acá decía en la práctica kilogramo de azúcar seco, azúcar seca, ¿no? Entonces acá lo estoy corrigiendo por si acaso, está en kilogramo de solución, no tiene que ser en kilogramo de azúcar seca por si acaso. Van a ver ahorita por qué es eso, ¿no? Bueno, a ver, prácticamente en el proceso de refinado de azúcar, a ratos yo supongo que se debe tener soluciones coloradas, bastante turbias, entonces para decolorar, entonces se está utilizando el carbón activado para ese proceso, ¿no? Como absorbente. Entonces, nosotros vamos a hacer primeramente un tratamiento de datos, eso claramente me dice el inciso A, si obedecen a la ecuación de Freund-Delitzsch. Nosotros sabemos que la ecuación de Freund-Delitzsch se aplica para soluciones diluidas a baja concentración, tiene que ser, ¿no? No es a altas concentraciones. Entonces, este proceso lo vamos a hacer así. Entonces, para que obedezca la isoterma de Freund-Delitzsch, primeramente vamos a definir una nomenclatura, ¿no ve? Siempre he tratado de hacer de esa forma, ¿no ve? En el cual se tiene el soluto, el absorbente y el inerte. Entonces, el soluto, en este caso, no sería como una cantidad, sino lo voy a trabajar como unidades de color. ¿Qué se quiere eliminar o absorber? El color, ¿no ve? Entonces, el soluto de interés que se quiera absorber va a ser el color. Y el absorbente, claramente ya me dice, que sería en este caso carbón activado. El inerte va a ser
azúcar seca. Aquí me faltaba agregar. Esta parte, el inerte tiene que ser, no solamente por si acaso la parte de azúcar seca. Aquí claramente alguien puede decir, no ve, el inerte debe ser ese, ¿no? Entonces vamos a aclarar lo siguiente. Esta solución es una solución, ¿no ve? Debe contener un soluto principal y otro soluto de interés, yo lo voy a llamar. Ese soluto de interés para nosotros es el color, ¿ok? Y el soluto principal entraría como inerte. Este conjunto, para mi caso, eh, perdón, claro, sería en ese también, ¿no? Un momentito. La solución, ustedes saben, tiene que estar formado por... Voy a borrar esto, por favor, un momentito. No quiero que se confundan con eso. La solución en sí va a estar formado, digamos, por decir, agua y el soluto principal. Esos dos, ¿no ven? Y en cambio, hay otro soluto más, el soluto de interés. ¿Ok? Entonces, el inerte, yo lo voy a decir que sea el soluto principal, ese soluto que sería el azúcar en este caso, pero que va a entrar en rango de inerte. Claro, el carbón activado también va a absorber una cantidad, pero eso va a ser insignificante, digamos. Entonces, el soluto de interés, en mi caso, es el color. Entonces, acá estaría un poquito esa parte, hay que arreglar. Entonces, azúcar seca, claro, también tendría que ser eso, ¿no? Más el agua, ¿no? Porque esa sería la solución. En otras palabras, si quieren, este conjunto tiene que ser la solución, ¿no? Entonces, el color no está entrando ahí. El color es el soluto de interés, en este caso, que se quiere eliminar de la solución. Entonces, ya una vez definido entonces la nomenclatura, me está preguntando, ¿no ves? Si se ajusta a la ecuación de Frey-Delitzsch. Si se ajusta, ustedes saben, cuando hacen un proceso de linealización, y van a ser obviamente mínimas cuadradas, todo eso, tiene que darles un coeficiente de correlación que se ajuste, ¿no ven? Entonces, de esa forma. Eso me pide en inciso A. Inciso B dice, ¿cuál es la cantidad de adsorbente en una etapa? Inciso C, la cantidad de adsorbente en dos etapas en corriente cruzada. Inciso D, la cantidad de adsorbente en contracorriente en dos etapas. Este problema es completo, por si acaso. Para la parte de tratamiento de datos, eh, para la parte de corriente cruzada en dos etapas, contracorriente en dos etapas. Bueno, entonces primeramente vamos con el inciso A del problema, una vez ya definido la nomenclatura, cuál es cuál, ¿no ve? Entonces, el inciso A hay que transformar en dimensiones que manejamos en la parte de absorción, en lo que sería X, Y, ¿no ve? X es la concentración del soluto de interés en la fase sólida, si quieren llamarlo. Y sería la concentración del soluto de interés en la fase líquida. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que ver el problema. ¿Ve? Entonces, vamos con los datos que me da. En la primera tabla nos da kilogramo de absorbente o de carbón por kilogramo de azúcar seca. Lo que sería azúcar seca no es el inerte total, ¿no ve? Faltaría agua más. Entonces, nosotros tenemos que transformar eso en unidades de kilogramo de solución, tiene que ser. La solución es inerte. Entonces, aquí está mal, ¿no ve?
para la parte de unidades. El carbono obviamente es, eso sí, está bien, porque sería el absorbente. Para la fase líquida, vamos con la fase líquida. Como me dice, existe un porcentaje eliminado de color. Si observan, es del primeramente 0%, 47%, hasta llegar al 95%. Entonces, ustedes más o menos, si se acuerdan de sus otras materias, más o menos es como decir, tengo una cantidad inicial y luego le resto menos alfa sub 0, digamos. Y lo que me queda era C sub 0 por 1 menos alfa, ¿no ve? Entonces, lo que yo estoy encontrando aquí es la concentración que me queda, ¿no ve? De esa forma. Entonces, eso sería en base a eso, ¿no ve? ¿Listo? Entonces, por eso lo estoy haciendo por si acaso esto. No es que de la nada ha aparecido esta ecuación, ¿no ve? Y claramente en el problema me aclara que tiene y las unidades de color por kilogramo de solución, ¿no ve? No es kilogramo de azúcar seca. Estaba mal, por si acaso, eso, en el libro está mal typeado. Esto me ha costado harto resolver porque está fregadito, no es fácil, perdón. ¿No ve? Entonces, rápidamente, hagan ese cálculo previo, Y, unidades de color por kilogramo de solución. Entonces, nosotros sabemos que 20 viene del valor original, o sea, la solución original tenía un valor de 20, o la solución turbia, la colorada, ¿no ve? Entonces, era de 20. Entonces, hagan ese cálculo, reemplacen acá 0.47, 0.7, 0.83 y les va a dar esta tablita. ¿Ok? Ahora, para la fase sólida. Para la fase sólida, como nosotros estamos manejando kilogramo de solución, entonces aquí aparece kilogramo de azúcar seca o kilogramo de sacarosa, ¿no? Entonces no puede ser eso. Tiene que ser inerte total. Este es por decir inerte parcial, ¿no ve? Entonces tengo que transformar eso. ¿Y cómo se lo va a hacer? Por el porcentaje de masa, ¿no ve? Porcentaje en masa de azúcar seca. Y claramente en el problema me dice que tiene una composición en masa del 48%, ¿no ve? Entonces, en base a ese criterio, ahí está, lo estoy multiplicando las unidades de kilogramo de carbón por kilogramo de disolución. Acá lo estoy transformando en sí. Acá si lo ven, estoy haciendo esto. Ese valor numérico lo voy a multiplicar por 0.48, cosa de que se vaya kilogramo de azúcar con kilogramo de azúcar seca, ¿no? Y me quede kilogramo de carbón por kilogramo de solución. Entonces, ahí está. Y si hacen ese producto, o sea, todo esto multiplíquenlo por 0,48 y van a obtener esta tabla. Entonces, hasta ahí yo creo que me ayudas, ¿no ve? Ahora, alguien tal vez ya dándose cuenta, ¿no ve? El Y tiene, yo lo voy a colocar más simple, voy a decir color por kilogramo de inerte, ya sería, ¿no ve? Ya está en las unidades correctas. X en este momento no está bien aún, ¿no ve? Este no sería X. X tiene que tener unidades de color por kilogramo de carbono o absorbente, ¿no ve? Entonces aún falta entonces. Este sí cumple ya. Ya tengo la ordenada, las abscisas. Me faltaría transformar. Y si ustedes si se dan de cuenta, pueden hacer lo siguiente. Si hacemos la relación entre, a ver, eh, acá, X, yo estoy haciendo de la siguiente forma, que es el valor original menos 10.6.
A ver, un ratito. Eso de dónde estoy sacando, todo está en el problema por si acaso. El valor original de la solución en el color, ¿no ve? Era de 20, ¿ya? Entonces, ese 20 lo voy a restar a todo por si acaso. ¿A qué me refiero a todo? A lo que teníamos de X, ¿no está bien eso? A Y. A Y lo estoy restando. Es como si acá hiciera lo siguiente. X tendría que ser un delta de Y sobre el, yo qué sé, por decir, yo puedo decir que sea P, digamos, esa relación, ¿no? Ese cociente. Entonces lo estoy haciendo así. Delta de Y. Pero ese delta de Y tiene que interpretarse como un valor inicial menos un valor cualquiera sobre el P, digamos. ¿Lo ve? Alguien tal vez puede decir lo siguiente. ¿Por qué no lo haces directamente? Bueno, Y sobre P. ¿No ve? La explicación viene en el sentido de que, a ver, apartito lo voy a hacer. Es como si yo dijera que Y inicial menos el Y es Y. Y, digamos, yo qué sé, ¿no? O Y en el adsorbato, ¿se llama? ¿Ve? Estoy diciendo que Y sub 0 es ese Y más un Y, digamos, ¿ve? Entonces, el análisis de qué sentido tendría que ser. Si ustedes quieren encontrar la concentración del color en el adsorbato, o la concentración de adsorbato, ¿no? O la concentración de soluto en el adsorbente, tienen que hacer necesariamente la resta, ¿ok? A todos estos, ustedes tienen que restar, lo voy a restar menos 20, o perdón, 20 menos 20, ¿no ven? Tiene que ser 0, 0, 20 menos 10.6, van a encontrar su valor, 20 menos 6, 20 menos 3.4, ¿no ven? Así sucesivamente van a encontrar sus valores. Si ustedes hacen de la otra forma que les decía, que directamente hagan la relación, no les va a dar. Hagan lo que hagan, no les va a dar. Para entender un poquito más este problemita, esa parte, les he mandado el problema anterior, ¿no ve? O sea, tiene mucho que ver con este problema también. La forma de analizar. Entonces, la clave está acá. Si ustedes quieren calcular la concentración de adsorbato, es de esta forma. Tienen que hacer con un delta de concentración de Y. Y más o menos yo, la explicación yo lo veo en ese sentido. Es como si dijera que la masa inicial es la masa de que me queda más la masa en el adsorbente, digamos. ¿No? Eso nomás sería. Es como si dijera, en el líquido me queda tantos, en el sólido me queda tantos, algo así, ¿no? Para confundirse, ¿no? Entonces, lo que tienen que rescatar ahorita es que la concentración de adsorbato o la concentración del soluto en el adsorbente tienen que restar de su valor original menos el valor que tienen de acá. Toditos estos. Y de esa manera van a encontrar esta tabla. El primer valor, obviamente, 20 menos 20 es 0. 0 sobre, perdón, 0 sobre, acá sería, ¿no? 0 sobre, sí, este sería. 0 sobre este, perdón. Aquí está. 0 sobre 0 ya es indeterminado, ¿no ve? Entonces no coloco. Háganlo como si fuera que no existe, digamos. O desprecian este par de datos, ¿no ve? Porque no está bien.
Este problema es un poco interesante, no es un problema normal, ¿no ve? Como los que hace el ingeniero, ¿ya? Para el segundo valor ya estaría, ¿no ve? La forma como estoy calculando sería de esa forma. El 10.6 se mantiene, si observan, ¿está bien? Para Y, el X cambia, ¿no ve? Va a ser entonces ese cálculo previo, hagan y les va a dar ese valor. Para el segundo par de datos. Para el tercer par de datos, copio el 6, está ahí 6, 6. Y para este valor, si ustedes ahorita rápidamente verifican mediante sus calculadoras, ¿qué he hecho? 20 menos 6 tiene que ser. Si hacen eso rápidamente, 20 menos 6 sobre, en este caso es el tercer dato, entonces tendría que dividirse entre 0.0048. Les va a dar ese valor, 2916,667. ¿Ok? Entonces, así sucesivamente vayan haciéndolo. Y de vuelta vuelvo a decir, si ustedes hacen este cociente y sobre p, se puede hacer pues ahorita, ¿no ven? Yo puedo decir 20 sobre 0, 10.6 sobre este valor, ¿no ven? Pero no está bien. Ahí estarían, digamos, cometiendo un error, ¿no ven? Yo me estoy partiendo de lo siguiente, que la cantidad inicial se va en el líquido y en el sólido, digamos, ¿no ven? Entonces, algo así. Y lo que yo quiero es en el adsorbato, entonces despejo el YE, acá está, ¿no ve? Por eso es que está quedando ahí. Entonces, Y sub 0 es fijo, ¿no? Para restar a toditos, esto está aquí. Listo, entonces, de esa forma, esto es lo más complicado para la parte de adsorción, ¿no? No hay tampoco otros problemas, lo que he visto. Así, negritos. Listo, una vez que ya tenemos X en unidades de color por kilogramo de solución, Y también unidades de color por kilogramo de solución también. ¿Ve? Solución, ¿por qué? Porque es el inerte. El color es el soluto de interés. Pues, ¿ve? Entonces, para soluciones diluidas, entonces se puede aplicar la ecuación de Freundlich. Si en caso de que no se pueda ajustar, entonces el R tiene que ser menor a 0.98, ¿no ve? Ahí no. Eso ya ustedes yo creo que saben. Hagan el proceso de linealización de la ecuación de Freundlich. Yo estoy aplicando neperianos, pueden aplicar el logaritmo decimal. Ahí está. Neperiano de X, neperiano de Y. El primer par de datos no estoy aplicando porque neperiano de el primer valor de acá, no ve. Creo que es 0 sobre 0 y no está bien eso, ¿no ve? Ahí está. Hagan la regresión lineal y les va a dar esa ecuación acá con un coeficiente de correlación con 3,9, entonces se ajusta bastante bien, digamos. El intercepto es por comparación nomás, neperiano de M con este valor numérico y posteriormente hacen la igualación, ¿no? M van a despejar, N ya tenemos que es la pendiente 2.215. ¿Qué me está diciendo eso? Que más o menos es como algo como una parábola, pero entonces la absorción no es tan fácil, ¿no ve? Mayor a 1 es complicado, digamos, hacer. O sea, en el sentido, digamos, de que no es bueno ese proceso, se puede hacer con otro tipo de absorbente, pero así da, ¿no? Entonces, inciso A ya estaría respondido, reemplazando la ecuación de Faraday-Lisneve, M y N. Inciso B, calcule la dosis necesaria de carbón fresco por 1000 kilogramos de solución, que va a ser el inerte, para un proceso en una sola etapa. Esto puede ser en contracorriente o cruzada, ¿no? Es lo mismo al final. Algo más que
de este problema podemos aclarar respecto a esa pregunta? Acá está. El valor inicial hemos dicho que era 20, ahí está. Entonces, se tiene que reducir hasta 0,025 de 20, ¿no ve? Entonces, esa sería la condición del problema en este caso. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Que Y1 es 0,025 de Y sub 0, ¿no ve? Es una condición que me da. Ahora, ustedes ya saben, pueden aplicar balance de masa parcial o balance del soluto, ¿no ve? Entonces, ahí está. Entrada es igual a salida. ¿Quién están entrando? Ahí está. SS, LS. LS es la masa del inerte. S es la masa del absorbente, que en este caso vamos a considerar que es constante, ¿no ve? Para hacer el balance. Entonces, finalmente, Ya. hagan el balance y les va a quedar esa ecuación factorizando a un lado los Y's y al otro lado los X. La masa de absorbente la pueden calcular. Ahí está, esa ecuación, ¿no ve? Y también vamos a analizar ahora cuáles son datos, ¿no? Ustedes saben que el absorbente no va a ser reutilizado, ¿no? No es reciclado, entonces es puro. Entonces, voy a decir que vale 0, ¿no ve? Y1 a la salida era, ¿no ve? Hemos dicho claramente aquí está. Es la condición de problemas. Si Y sub 0 es 20, Y1 es, multipliquen este valor por este valor y les va a dar 0,5. Ahí está. LS, ¿está bien? 1000 kilogramos de inerte o de solución. Y algo que nosotros sabemos respecto de la ecuación de Freon-Delitzsch es que las condiciones de salida tienen que ajustarse a la curva de equilibrio. Lo que nosotros estamos encontrando en el inciso A es la curva de equilibrio, ¿no? Entonces, en la salida tiene que satisfacer a esa ecuación con Y1 y X1, ahí está. Si nosotros sabemos que Y1 es 0,5, entonces puedo despejar X1, ¿no ve? Entonces X1 también ya voy a tener. Entonces, en la ecuación de la cantidad de absorbente, vamos a reemplazar todos los datos. Y como verán, tengo Y sub 0, tengo Y1, tengo X1 que está en función de Y1. ¿No ve? Entonces, hagan el reemplazo correspondiente. Les va a dar 20.03. En el table sale, creo, 20 punto algo, ¿no? Si alguien lo estaba viendo también. El inciso C me pide la cantidad mínima de absorbente que se tiene que utilizar para un proceso por corriente cruzada en 2 etapas. Este problema o este de sistema más o menos se parece, ¿no ve? El inciso C a la pregunta de la semana pasada, si alguien lo ha visto, es lo mismo, ¿no ve? Tienen que hacer su balance de masa para la etapa 1, balance de masa para la etapa 2. X1 está en equilibrio con Y1. X2 está en equilibrio con Y2. Entonces tienen que obedecer a la ecuación de Freon-Delitzsch, ¿no ven? Y la nomenclatura es la misma, similar, solamente que ahora en la etapa 1 se gasta una cantidad de absorbente, en la etapa 2 otra cantidad de absorbente. Pueden ser iguales como no ser iguales, ¿no ve? Eso ya mediante los cálculos se va a verificar eso. Pero lo que tienen que observar es que acá se conserva la cantidad de absorbente, ¿no ve? Y el inerte en la fase líquida, ahí está. Balance de masa parcial del soluto en la etapa 1, hagan su balance y les va a quedar esa ecuación. En la etapa 2, de la misma forma, ¿no ve? Solamente es hacer quién está entrando, quién está saliendo, ¿no ve? Entonces está sencillo eso. Acá obviamente yo lo estoy haciendo a detalle, pero no pasa nada eso, ¿no ve? Ahora,
vamos a hacer un poco de análisis en las ecuaciones 1 y 2. Nosotros sabemos que la cantidad de absorbente total tiene que sumarse, ¿no? Si quiero encontrar la cantidad de absorbente total. Entonces, vamos a llegar a esta ecuación, sumando esas dos cantidades, factorizando la cantidad de inerte en la fase líquida. Ahí está. Por si acaso, aquí también lo he aclarado, ¿no ve? El absorbente va a ser puro también, no va a ser reciclado. Y1 con X1 hemos dicho que tienen que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque son condiciones de salida. Aquí también, ¿no ve? Para el X2, Y2 también va a ser así. Entonces, tienen que satisfacer que pasan por un punto en la ecuación de Freundlich. Ahí está. Y2 con X2. Acá, ¿qué voy a hacer? X1, X2 voy a despejar. Despejando. Y tienen acá, despeje. Reemplazaremos 6 y 7 en 5. Y ya está listo para derivar. Y ya creo que esta parte no lo voy a derivar porque es lo mismo, ¿no ven? Me ha dicho la semana pasada SS respecto de, hace 2 clases creo que era, ¿no? SS respecto de Y1. Quiero minimizar esa función, ¿no? Entonces aplican la primera derivada, ¿no ven? Y lo característico es que nos queda una ecuación de este tipo, en el cual está en función de Y sub 0, Y2. Y Y1 no tengo. Y1 va a ser una solución crítica, ¿no ve? Cuando derivan y posteriormente igualan la ecuación a 0, Y1 tiene que ser un valor crítico. ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando reemplacen aquí, ¿no ve? La función, ¿no? Eso dice la teoría. Entonces, en la ecuación 9, ahí está, Y sub 0, 20, Y2 a la salida me dice 2.5% de su valor inicial y ya sabemos que es 0.5. Y vamos a reemplazar datos en la ecuación 9. Ahí está. Y1 les va a dar ese valor de 4.31 unidades de color por kilogramo de solución. Ahora la cantidad mínima, como ya les dije, reemplazaremos acá, perdón. Y vamos a tener el valor mínimo de 10 kilogramos de carbón les va a dar. Entonces, de esa forma estaríamos calculando. Algo que tienen que notar es que para una etapa simple es mayor, la mitad, ¿no? Entonces, no es factible, ¿no ve? Hacerlo en una sola etapa, ¿no ve? Por más que incluso fuera, eh, claro, ahorita en una etapa me está dando 20 y en 2 etapas es mejor, digo, ¿no ve? Entonces, desde el punto de vista económico, es viable, ¿no ve? Pero nosotros sabemos que para un proceso en contracorriente generalmente es más eficiente. Eso se ve incluso hasta en intercambiadores también. Entonces acá también vamos a ver si se cumple eso, ¿no ve? Inciso D. Calcule la dosis necesaria de carbón por 1000 kilogramos de solución para un proceso en contracorriente, en 2 etapas. Ahí está. Entonces aquí ya estamos definiendo qué me está dando. Ahí está. Entonces yo tengo condiciones de entrada de acá. Obviamente tengo la concentración de salida, cuánto quiero que sea. Y acá la cantidad de absorbente que se está introduciendo al sistema, también puedo tener mediante cálculos, pero acá también ustedes saben que va a ser puro, ¿no? Ahí está. El balance es similares. Esto es lo mismo. ¿Quién está entrando? Estos dos están entrando en la etapa 1. En la etapa 1 también están saliendo estos dos. Entonces, si la teoría dice que en las condiciones de salida tiene que satisfacer la ecuación de Freundlich, ¿no ve? La salida. Entonces,
X2 con Y1 tienen que estar en equilibrio. No es como corriente directa, ¿no ve? X1, Y1, ¿no ve? Entonces, en este caso, X2 con Y1. En la etapa 2 va a ser Y2 con X1. Tiene que satisfacer la ecuación de Freundlich. Entonces, ahí está la diferencia para un proceso en contracorriente. Entonces, hagan el balance para la etapa 1 y van a llegar a esta ecuación. Está factorizado. Para la etapa 2 también va a ser. Para la etapa 1 y 2 ya tengo las ecuaciones. Como no tengo la cantidad de SS, entonces para que no me moleste, SS, la cantidad de adsorbente, voy a hacer el cociente entre la ecuación 1 y 2, ¿no ve? Ahí está. Cosa de que se anule LS, LS, SS, y acá está la ecuación resumen, ¿no ve? En ahí hay que analizar qué datos tenemos. Entonces, acá, como yo tengo 20, el valor inicial, el valor final ya está. X inicial también ya está. Hemos dicho, Y1 está en equilibrio con X2. Y1 con X2, ok. X1 con Y2. Entonces, ahí está. Tengo M y N. Ahora, Y2 está en equilibrio con X1. La salida. Como tengo Y2, entonces puedo despejar X1. Entonces, en la ecuación 3, yo voy a reemplazar Y1 en función de X2. Aquí está. Y aquí. Y finalmente tengo esto. Ahí está. Tengo este valor también, ¿no ven? Y sub 0 y Y2. En el lado derecho, X2 no tengo. X1 puedo reemplazar esto de acá, ¿no ven? Ahí está. Los dos lugares que está X1. Y finalmente esto me va a quedar una ecuación con una incógnita. El método que estoy aplicando, por si acaso, es el método analítico, ¿no ve? Hay método gráfico también, por si acaso. Hay método gráfico y lo pueden verificar en el libro Treibal, está por si acaso. Y no es tan bonito en el sentido, digamos, de la lectura, ¿no ve? Porque no pueden leer bien al rato, digamos, ¿no ve? Entonces, yo me voy más que todo por eso, por el método analítico, por este método. No conviene mucho. Eso también véanlo ustedes. Está para contracorriente y corriente directa, creo. Hay dos diagramas, si alguien lo revisa. En la ecuación número 1, entonces ahora voy a encontrar la cantidad de adsorbente. Acá no hay una cantidad mínima, una cantidad máxima, ¿no ven? Solamente mediante las ecuaciones me da un valor, listo, ¿no ven? Entonces en SS, en la ecuación 1, hagan el despeje, ahí está, y vamos a reemplazar todos los datos que tenemos. X2, X2, Y2, X sub 0 también, ¿no? Ahí está. Y me da más bajo que en corriente cruzada, ¿no ves? En dos etapas. Porque anteriormente, si nos fijamos, me daba 10. Y acá me da 6,25. Entonces, de alguna forma, para un proceso en contracorriente sería más eficiente, ¿no ve? Más, o sea, más poco se gastaría en costos, digamos, ¿no ve? Del absorbente. Bueno, entonces, ese sería el problema, el primer problema que es para la clase de hoy. No sé si tienen alguna observación, ahorita me lo pueden preguntar. Quizás su pregunta más que todo va a estar en el sentido del tratamiento de datos, ¿no? No sé, los escucho. Si alguien tiene, si nos pasamos a otra pregunta.
Los problemas propuestos del Tribal son relativamente complicaditos, no son fáciles. Si acá un poquito quieren sacarse siempre las dudas, háganlo como una forma de balance más y algo así, ¿no ve? O sea, de conservación, pues. ¿A qué me refiero? O sea, la masa inicial que tenía de color se va a ir, digamos, al líquido más el sólido, algo así, ¿no? Pero es una masa uno más una masa 2, digamos, algo así, ¿no ve? Y lo que yo más o menos yo estoy encontrando es la concentración en el sólido, digamos, ¿no ve? Entonces es como si lo restara, ¿no ve? Respecto de un valor inicial. Es nomás lo que yo estoy aplicando más o menos. En el Tribal está un problema resuelto de este tipo. De ahí también me estoy basando también yo. Porque hasta en un momento yo también había pensado que se podía hacer solamente directamente así. Ya. No, no, no va a dar. Entonces, esa parte yo creo que lo pueden revisar un poquito más y solamente ese detalle, ese delta de concentración, ¿no ve? No es una relación. ¿Nadie? No, sí. Ya, listo. Alguien me ha dicho igual un mensaje que no. Ya. Vámonos. Quería hacerlo asincrónico la otra pregunta, pero como estamos con tiempito, entonces lo acabaremos nomás de una vez por todas. Listo, entonces ahí está. El problema número 4 es absorción en columnas. Esta pregunta también está en su libro del ingeniero y dice lo siguiente: se dispone de una columna de absorción de 50 centímetros de diámetro y 3 metros de altura. Se desea tratar agua clorada que tiene una concentración de cloro del 5% hasta su eliminación completa. Se utiliza para el efecto carbón activado fresco como absorbente que tiene una densidad de 740 kilogramos por metro cúbico. Para obtener datos de trabajo se efectúan pruebas en una columna de laboratorio de 10 centímetros de diámetro empleando un flujo volumétrico de 20 litros por hora y determinándose un loop de 10 centímetros. El equilibrio viene expresado por la siguiente expresión. Ahí está, lo pueden apreciar. Las unidades también ya me define. Ahora me está preguntando calcular el tiempo de quiebre o ruptura en horas. Entonces vamos a ingresar a otro tipo de problemas, que es absorción en columnas. Entonces, nosotros sabemos que en este tipo de problemas, el absorbente va a estar como lecho empacado, puede ser esferas, no sé, u otras formas, ¿no ve? O bien el carbón activado no va a estar en esferas, ¿no ve? El carbón activado, por ejemplo, creo que se obtiene de algún tipo de cáscara de coco, no sé, ¿no? Eso ya es un proceso, es una ciencia, ¿no? Aparte, para su obtención. Bueno, los datos que a nosotros nos importan es lo siguiente. La columna a nivel eh, bench, yo qué sé, me dice que es de 50 centímetros y tiene una altura de 3 metros. Yo creo que en teoría un poquito también ya han visto, generalmente las columnas de absorción, ¿no? No creo que superen los 5 metros, la verdad, ¿no? Y en este caso es de 3 metros. El empaque tiene una densidad del absorbente
obviamente debe ser puro, de 740 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Las pruebas de laboratorio se los ha hecho en estas condiciones. Ahí está. Debe ser 10 centímetros de diámetro. Loop. ¿Qué es loop? Es la longitud del lecho no utilizado completamente, ¿no ve? Entonces, eso lo tienen que también revisar un poco. El caudal volumétrico es de laboratorio, no es a escala bench o industrial, que me dicen, ¿no ve? De diámetro 50 centímetros, altura de 3 metros. No, no. Esto es de laboratorio. Entonces, la concentración con que entra la columna, obviamente, debe ser para ambos similar, ¿no? 0.05 kilogramos por kilogramo de soluto más inerte, ¿no? Hay que aclarar también, por si acaso, que el soluto tendría que ser el cloro, ¿no? El soluto de interés. El carbón activado, el absorbente, ahí está. El inerte va a ser el líquido, que es agua, ¿no? Entonces, con todo esto, algo más, la densidad de la solución, puedo asumir que es 1, ¿no? No me dice cuánto es, pero me va a servir porque aquí me da flujo volumétrico. Voy a necesitar la densidad. Ahí está, 1 kilogramo por litro. Me está preguntando el tiempo de quiebre para el proceso de estas características, ¿no ven? De diámetro de 50 centímetros, altura de 3 metros. Ahí está, y ahí también está la ecuación de Freundlich, que alguien ya igual lo ha debido hacer, ¿no ven? En estudio. La nomenclatura que estoy manejando está ahí. Ahora, para este tipo de problemas, ustedes tienen que hacerse un bosquejo, menos así, en el cual Z va a ser la altura total de la columna y ZS es una distancia antes de llegar al loop, ¿no? Entonces, por geometría, yo sé que Z es igual a ZS más loop, ¿no? Eso ya sabemos. Algo también que vale la pena aclarar es que en la parte superior ese flujo volumétrico tiene que ser más o menos también uniforme, ¿no ve? No puede ser que en una región nomás tenga mayor flujo, otra región menos, ¿no ve? No, ¿no ve? Entonces ya se deben utilizar aspersores y eso ya viene de las características del diseño, ¿no ve? Bueno, entonces vámonos con un poquito de teoría para antes de calcular. No es tan complicado esta parte, es una ecuacióncita, ¿no ves? Bueno, entonces, rápidamente. Yo sé que en teoría han visto este loop, también se lo conoce como una onda de absorción, ¿no ve? Esa onda de absorción parte desde la parte superior de la columna, poco a poco, que va recorriendo una distancia, otra distancia, otra distancia, y llega hasta la parte inferior. Para un proceso de escalamiento, el loop de laboratorio es lo mismo, se podría decir, que para un loop de prototipo o de escala bench, ¿no ve? O sea, a mayor escala, ¿no ve? Eso ya bajo ciertas características. Pero en esencia, si alguien, digamos, con su vasito de precipitado, ¿no ve? Desde que la solución clorada inunda la columna, va recogiendo muestras. Para un tiempo cero, por decir, aquí ya no va a haber nada, o sea, llega limpio, ya no ve. ¿Por qué? Porque el cloro se va a absorber en toda la columna, ¿no ve? Se va a quedar ahí. Y acá va a estar limpio, es lo que me dice aquí, esta gráfica. Acá va a darle un valor de cero y durante varias horas, ¿no? Ahí está el tiempo de quiebre. ¿Y qué es el tiempo de quiebre? Es el aumento de la concentración, ¿no ve? Si rápidamente lo vemos desde ese punto de vista.
Y pasa un tiempo en el que hay un tiempo en el cual la concentración en la salida, acá, cuando ya yo estoy recogiendo ahí, ¿no ve? Empieza a cambiar de repente. Ahí está, ¿lo ve? Y generalmente esa curva se caracteriza de esa forma. O sea, puede ser así, no sé. Y la concentración ya sale a la concentración de entrada. Eso es lo que me dice aquí en la salida. O sea, esto ya se vuelve Y sub 0. Y sub 0. ¿Ve? Y eso lo va a hacer hasta un tiempo final, yo qué sé. ¿Ve? Eso ya depende de el sistema. Es eso. ¿Lo ve? Aquí puede ser un tiempo final, ¿no ve? Cosa de que para ese tiempo la concentración ya va a ser Y sub 0, esta de salida, va a ser la misma que de aquí de entrada, porque aquí está entrando Y sub 0, ¿no ve? Eso me está diciendo. ¿Qué más? Aquí aparece también un tiempo, que es el tiempo de saturación, que se caracteriza de, de que área 1 sea área 2. Entonces, si quieren calcular el tiempo de saturación, solamente tienen que hacer cumplir que el área 1 es igual al área 2. Esa es la condición. ¿No ven? Aquí entonces es como si dividiera a la mitad, ¿no? Entonces, tiempo de saturación y tiempo de quiebre, dos conceptos distintos, ¿no ven? Vamos a aclarar ahorita cómo están relacionados esos. Bueno, primeramente vamos a hacer esta parte, lo que es el balance de masa parcial del soluto, o sea, del cloro, en la columna. La cantidad de soluto que pierde la solución, o sea, esta de acá, es igual a la cantidad de soluto que es ganado por el absorbente, ¿no ven? Por el lecho empacado. Ahí está entonces. Ustedes pueden hacer solamente un análisis dimensional. Este Y sub 0 es mayor al de Y de equilibrio. Y de equilibrio, ¿a qué me refiero? Inicialmente, así sería, ¿no? El sistema, si queremos graficar en el diagrama YX, está la curva de equilibrio, la ecuación de Freund-Delitzsch. Y Y sub 0, si observan, está en equilibrio con X asterisco. Primer punto. Otro punto, X inicial con Y asterisco, ¿no ve? No es por si acaso X asterisco con Y asterisco, no, no, no. Entonces, esa sería una diferencia, ¿no ve? Entonces acá me dice delta de concentración en la fase líquida. Ahí está. Unidades, kilogramo de soluto por kilogramo de inerte por LS. Voy a multiplicar. ¿Qué es LS? Es la densidad de flujo másico del inerte. Si observan, se está cancelando ahí, ¿no? ¿Qué más? El tiempo de quiebre, ¿no? Estoy multiplicando también ahí. Debe estar en horas, digamos, cosa de que el tiempo se cancele. Y me va a quedar en unidades de kilogramos de soluto por metro cuadrado. ¿No ve? Al lado derecho, vamos a analizar para la columna, la densidad del absorbente, tengo que multiplicar por la altura ZS. O sea, ¿a qué se refiere todo esto? ZS tiene que ver con el tiempo de quiebre y Z va a tener que ver con el tiempo S. ¿Ok? Más abajo lo voy a aclarar eso. Entonces, aquí más o menos sobreentiendan esa parte. Tiempo de quiebre con ZS. ¿Tiene relación? Ok. No es la altura total de la columna, por si acaso. ¿No ve? Entonces, hasta acá, si multiplicamos estas dos magnitudes de densidad por la altura, me va a quedar kilogramo metro cuadrado. Kilogramo de absorbente por metro cuadrado, ¿no ve?
Entonces, absorbente tengo que perder. Entonces, necesariamente tengo que multiplicar por un delta de concentración en el absorbente. Ahí está. Cosa de que se cancele acá, ¿no ve? También acá, ¿no ve? Y me va a quedar mismas unidades. Es como decir un análisis macroscópico, es esto, ¿no? O sea, un tiempo final yo analizo que la cantidad de absorbente aumenta y la cantidad, obviamente con el soluto, ¿no ve? Y la cantidad de líquido también va a disminuir porque el soluto se está perdiendo, ¿ve? Y por un tiempo dado, digamos. Bueno, entonces de esa forma. Ahora, el análisis del método Loop, ¿qué me dice? Si nosotros analizamos de la siguiente forma, el flujo que ingresa de la parte superior debe ir con una velocidad, ¿no ve? Y esa velocidad puede ser constante para mi caso. Entonces, eso es lo que yo estoy diciendo. Velocidad 1, que sea Z sobre TS. ¿Qué me está diciendo eso? Que TS tiene que ver con la altura de toda la columna. Ok, entonces, hasta ahí vamos bien. Y hay otra velocidad ZS que tiene que ver con el tiempo de quiebre. Entonces, ahí está, también les dije hace rato eso. Ambas velocidades para que el diseño, digamos, ideal sea teórico, ¿no ve? O sea, la parte real con la parte teórica, ¿no ve? Más o menos. Estoy asumiendo que es mismas velocidades, digamos, ¿no ve? Eso tiene sentido, es que no. Pero es algo ideal esto, ¿no ve? No es real. Bueno, en esencia, entonces, estoy diciendo que ambos tienen la misma velocidad, bajo el concepto de velocidad a que es igual a distancia sobre tiempo, ¿no ve? Eso. Y nosotros sabemos por la geometría, la altura de la columna, hemos dicho que es ese ZS más ese loop. Ahí está. Listo. Creo que estoy adelantándome así. Entonces, pueden despejar el loop, que es Z menos ZS. Reemplacen las otras ecuaciones y les va a quedar esta ecuación, ya que Z sobre TS, aquí está, es la velocidad, ¿no? Eso es reemplazado por si acaso. Listo, entonces, esta es la ecuación del loop. Longitud del hecho no utilizado, ¿no ve? Completamente. Para un proceso de escalamiento, esto es lo que sí o sí tienen que saber. Lo que yo he hecho en laboratorio, digamos, he obtenido un loop, me va a servir para el prototipo o para la escala bench o industrial incluso, ¿no ve? ¿Qué más? Esto no necesariamente puede ser así, pero generalmente se asume que la densidad de flujo másico del inerte del laboratorio tiene que ser de la escala bench o del prototipo o del nivel industrial. Eso es algo que también se lo hace para un proceso de escalamiento. Entonces, si yo encuentro estas dos magnitudes, ya me sirven para la escala mayor, ¿no ve? Entonces, rápidamente, yo sé que la masa de la solución es caudal por la densidad, ¿no ves? Eso ya es concepto básico. Y vamos a tener ese valor. 20 kilogramos por hora va a ser, que se está regando desde la parte superior a la columna, ¿no ven? El área transversal, ustedes saben que es pi cuartos diámetro cuadrado, si es circular, ¿no ven? Ahí está. La concentración está ahí también. Pero nosotros sabemos que en escala laboratorio, ¿no ve? Como yo tengo la cantidad total de
soluto más inerte, yo me voy a ayudar de una ecuación que ustedes ya conocen, de la parte de absorción, ¿no ves? Clásico es esto. Es como decir la masa inicial por 1 menos la concentración inicial, ¿no ves? Tiene que ser fracción en masa, tiene que ser, ¿no ves? Ahí está. Y de esa forma, si ustedes analizan unidades, con este se va a cancelar, acá va a subir las unidades y se va a cancelar soluto con soluto, inerte en el numerador me va a quedar, ¿no ve? De esa forma van a obtener el valor de la densidad de flujo másico. Pero vean lo siguiente, estoy haciendo a escala laboratorio. ¿Por qué? Porque estas condiciones que se estaba haciendo son de laboratorio, ¿no ve? De la concentración y del flujo. Listo. Entonces, más o menos, el criterio va en ese sentido, de que la densidad de flujo másico del laboratorio es igual al de escala bench, por decir. ¿Ok? Esto tranquilamente ustedes creo que lo pueden analizar de otra forma si quieren. M1 sobre el área 1, M2 sobre el área 2, digamos. Esto, digamos, si fuera laboratorio y el otro sería industrial, digamos, ¿no? Eso también yo estoy diciendo ahorita. Listo, entonces tengo LS ya. Bueno, en la ecuación de balance de masa del soluto en la columna, ¿no ven? En esta ecuación pueden reemplazar datos. Como nosotros necesitamos tiempo de quiebre, ¿no ven? Entonces vamos a hacer el despeje. Si alguien se ha dado cuenta, por si acaso, si quieren hacer con tiempo TS, perdón, TS, aquí tiene que ser Z, ¿no ven? Al final la relación de los dos es velocidad nomás. Entonces, también si quieren pueden hacer eso. No hay problema. Bueno, entonces ahí nosotros necesitamos el tiempo de quiebre. Ahí está, despejen. Listo. ¿Qué más? El ZS necesitamos y de la ecuación del loop puedo despejar eso, ¿no ves? ZS, Z menos loop. En la ecuación 1, entonces, está todas las variables que necesitamos para su cálculo. ¿Qué más? Para la parte de la ecuación de Fröhlich, hemos dicho claramente que por la curva de aquí, y sub 0 está con X asterisco, ¿no ve? Entonces, ahí está. Si uno vale 0, el otro también vale 0, ¿no? Eso ya es directamente proporcional, ¿no? Entonces, de esa forma. ¿Y sub 0 puedo tenerlo? Claro que sí, ¿no ve? Y esto es una ecuación básica de absorción. Y también ahí está. ¿Qué más? Acá, entonces yo puedo tener el X asterisco, ¿no ve? Como ya tengo este de acá, puedo tener el X asterisco, hagan el despeje correspondiente, les va a dar ese valor de 17,49. Listo. Y luego van a reemplazar obviamente en la ecuación 1, ¿no ve? Este es 3 metros, este vale 0,1, ¿no ve? Ahí está entonces el tiempo de quiebre, que lo pueden verificar también mediante su cálculo. Esto también está en su libro del ingeniero, no es solamente que lo hace un poco más directo. 294,86 horas. Eso más o menos, ¿cuántos días es? 294 dividido entre 24 horas, 12 días. Es más de casi 2 semanas, ¿no? Eso sería a nivel industrial. O bench, ¿no ve? Depende ya. Eso. Entonces, ustedes pueden ir revisando también un poco más a detalle el problema. No es complicado, si se han dado cuenta. Los problemas del INGE no son tan complejos, es que esta parte no hay muchos ejercicios, creo, del libro, la verdad.
Yo he tratado de buscar también, pero no hay mucho. Esta parte, entonces, el Inge a ratos se inventa. También les he pasado, por si acaso, al grupo de Classroom para una absorción en 3 etapas, ¿no ve? Para la cantidad mínima, ¿no ve? Es un ejercicio que tenía hace años resuelto cuando yo era estudiante. Pero también lo pueden revisar si quieren, eso más. Entonces, hasta ahorita, entonces, con 4 problemas nos quedaríamos en la parte de absorción. Secado creo que hemos hecho harto, humidificación hemos hecho harto. No sé si alguien tiene algún comentario, porque hoy nos despedimos, ya no hay más clases. Nos vemos hasta otra oportunidad. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta del problema. ¿Alguien? Bueno, entonces nos vemos. Espero Auxi, que... bueno, perdón, Auxi, Dígame. buenas tardes. Una pregunta, no tengo ninguna duda de los ejercicios, pero mi duda es en cuanto a la ponderación de la práctica del tercer parcial, porque en sistema solo está ponderado por los dos parciales que ya dimos de Ah, ya, auxiliar. ya. Ah, ya, Eso ya. no sé si me puede consultar al ingeniero o cómo se va a hacer. Por favor. Por si acaso, esa parte no le había preguntado, pero yo creo que ya un ratito hay una preguntita, de ahí te respondo de eso. A ver, de esa parte, yo creo que le voy a decir que por lo menos que sea como un plus, no sé. Eso sería, creo, si es que ya no hay un sistema. Entonces yo creo que va a ir como un plus, no sé, un punto, 2 puntos, yo que ya no sé eso. Yo les dije, creo, ¿no? Hasta el día lunes tiene que ser la práctica. Hasta ahorita yo creo que ya he hecho 4 problemas o 5 ya con lo que he mandado, entonces prácticamente es repetir, ¿no? No creo que se compliquen con eso, ¿no ve? Es volver a resolver, pero no copiar, está mal, ¿no ve? Y cosa de que para ayudarles es eso, ¿no ve? 5 preguntitas no haces. Entonces yo creo que va a ir como un plus, yo pienso. Yo le voy a pasar las notas el día lunes, si es posible, o el martes a mucho tardar, y ya va a estar todo. Y eso yo creo que va a ser como nota adicional, yo pienso. O él hará promedio del primero, no, del segundo con el tercero, no sé. Pero yo le voy a pasar las notas también de este parcial. Eso sería. Alguien también pregunta por si acaso, cuando se igualan las áreas, este tiempo se halla exactamente, dice, ¿no? Es que si alguien lo ha hecho, esto pueden calcular el flujo másico, ¿no ve? Y al final van a tener que calcular de vuelta la densidad de flujo másico. Obviamente, por si acaso, el flujo másico sí varía, pero la densidad de flujo másico no. Ahí, ¿no ve? 2400, aquí está un ratito. Eh, un ratito, aquí está. Por área es pi cuartos por 0.5. No he manejado por si acaso el área de la escala bench, ¿no ve? Porque al final, si multiplica por el área, van a tener que dividir también de vuelta luego sobre el área, ¿no ve? Entonces, es lo mismo, digamos, al final. Está de más, digamos. ¿No ve? Bueno, yo me despido también como auxiliar, ya no puedo más. Tienen que entrar puros nuevos ahora, ¿no ve? ¿Algo más? Nada, ¿no ve? Entonces, se cuidan, que tengan un buen fin de año y sobre todo que tengan paz, salud. Chao, chao. Gracias, Axi, hasta luego. Gracias, Gracias, igualmente. Auxi. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Oxy. Gracias, Axi, hasta luego.